El asambleísta Esteban Bernal, uno de los solicitantes del juicio político al Consejo de la Judicatura, refiriéndose al examen especial de Contraloría sobre los concursos para jueces y fiscales organizado por ese Consejo, indicó lo siguiente. Veamos. Es un informe en el cual se determina claramente que existe injerencia en la justicia ecuatoriana. Ustedes pueden ver que en este informe se determina que los fiscales generales, fiscales provinciales, habrían sido electos o elegidos y dado nombramiento a aquellos que habrían obtenido puntajes inferiores. ¿Qué es lo que dijo el doctor Yal? Que tiene una certificación de la Contraloría General del Estado. Hay que recordarle al Consejo de la Judicatura que los informes de Contraloría tienen 4 elementos: observaciones, recomendaciones, conclusiones y responsabilidades. Si la Contraloría no les ha dado responsabilidad, eso no exime que el contenido del informe se mantenga. Es decir, la observación de que llevaron adelante concursos amañados, concursos que lamentablemente no responden a los puntajes que habrían determinado a quienes deben ganar. Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días y gracias por la invitación, un espacio que creo que es de justicia para aclarar algunas cosas. En efecto, que la Contraloría no determinó responsabilidades penales, ni civiles, ni administrativas, dice el asambleísta, pero sin embargo que formuló observaciones que en la Asamblea generan responsabilidades políticas. Su réplica. Cuánta falsedad, estimado Alfredo. Un juicio político debe ser un ejercicio democrático, válido para el Ecuador, para elevar los estándares éticos en la práctica política. Para eso, interpelantes e interpelados tenemos que actuar sobre la base de la verdad y no tratar de engañar absolutamente a nadie. Aquí se ha dicho que la Contraloría General del Estado habría determinado responsabilidades al Pleno del Consejo de la Judicatura. Ahora se dice que no, se ha cambiado el argumento. Pero vamos a ir en orden con los temas jurídicos, Alfredo. En primer lugar tenemos el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que los informes de la Escuela de la Función Judicial de Talento Humano son vinculantes para el Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que el Consejo de la Judicatura, si modifica los informes que vienen de Talento Humano o de quienes manejan el banco de elegibles, entonces sería responsable el Pleno del Consejo. Esto no ha ocurrido. El Consejo ha respetado los informes vinculantes de la Escuela y de Talento Humano. Aquí se ha dicho, Alfredo, que la Contraloría ha determinado que ha habido concursos amañados. Esa es otra falsedad, porque en ninguna parte del informe se dice que los concursos han sido amañados. No, no hay ninguna observación a los concursos. El asambleísta Bernal ha engañado a la opinión pública diciendo esto, y creo que también al Consejo de Participación Ciudadana, que ha dicho que hay concursos amañados en función de ese informe de Contraloría, que no dice aquello. Los concursos se hicieron y terminaron perfectamente dentro de las normas. Es el manejo del banco de elegibles que es criticado y observado por Contraloría y que determina responsabilidades a quienes manejaron el banco, porque sus informes son de obligatorio cumplimiento para el Consejo de la Judicatura. Es por esa razón que la Contraloría no determina responsabilidades para el Pleno del Consejo y en efecto emite esta certificación de que no existe ninguna responsabilidad ni penal, ni administrativa, ni civil, y por lo tanto tampoco podría haber ninguna política. Pero bajo las órdenes del Consejo de la Judicatura actúa las personas que ven el banco de elegibles, ¿depende de quién? ¿Del Consejo o no? En este caso en particular, el banco de elegibles lo manejaba la Fiscalía General del Estado, porque fue un concurso que organizó además el Consejo Transitorio anterior a este Consejo de Judicatura. Pero, preciso, ni siquiera la Contraloría dice que en el concurso hubo algo irregular. Lo que dice es que en el manejo del banco, que por cierto, Alfredo, en este tiempo se han hecho, en estos últimos 5 años, alrededor de 850 nombramientos de fiscales. Y la Contraloría observa 33 nombramientos. No debería haber ninguno irregular, estoy de acuerdo con eso, pero determina claramente quiénes son los responsables. Y le insisto, la normativa establece que los informes
de la escuela y de talento humano son vinculantes para el Consejo de la Judicatura. El Pleno hubiera sido responsable si modifica aquello. Se determinan responsabilidades para quienes manejaban el banco, principalmente los funcionarios de la Fiscalía, que eran quienes manejaban el banco de ese concurso en particular. Ahora bien, vemos otro Alfredo, aspecto, sobre la injerencia de la Presidencia de la República en la Administración de Justicia, ejercida a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. El asambleísta Esteban Bernal precisó lo siguiente, veamos. Aquellas cartas del doctor Alexis Mera que remitió a los jueces de Porto Viejo para que efectivamente apliquen la sentencia acorde a su criterio, y si fuese lo contrario pediría al Consejo de la Judicatura que sean destituidos. Si eso no es una injerencia en la justicia ecuatoriana, es lamentable. No hay que irse a estudiar en Harvard para entender que el abogado del Estado no es pues el secretario jurídico de la Presidencia quien ejerce una presión política sobre los jueces, sino más bien por el contrario, es el Procurador General del Estado. Por eso se le ha convocado al doctor Alexis Mera. Su réplica. con todo gusto voy a responder aquello, Alfredo, pero para terminar el primer punto quiero decir lo siguiente. El tema es aún más grave que lo que se ha dicho y hecho en relación al examen de Contraloría. En el juicio político se han adjuntado una serie de pruebas que supuestamente sustentan que tenemos responsabilidades en el informe de Contraloría. Se adjuntan, Alfredo, una serie de matrices como anexos al informe de Contraloría. Y en este adjunto, que se presentó con la firma de responsabilidad del asambleísta Bernal y del asambleísta Tello, aparecen los nombres de los vocales del Consejo de la Judicatura. Aparecen aquí los nombres de los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, nosotros al recibir la notificación de la Asamblea Nacional, con estos anexos bajo la firma de responsabilidad del asambleísta Bernal y de Tello, hemos pedido a la Contraloría que nos certifique estos documentos. Y la Contraloría nos responde lo siguiente, nos dice que estas copias que ha presentado el asambleísta Bernal y el asambleísta Tello no corresponden al documento que reposa en Contraloría y que por lo tanto este documento presentado por los asambleístas es un documento falso, estimado Alfredo. Así no se hace política distinta. Algunas personas quieren darse a conocer con estos elementos, tienen el derecho a darse a conocer, pero no mintiendo, no con documentos falsos. Esto, según el Código Orgánico Integral Penal, Alfredo, se denomina uso doloso de documento falso. Está inserto en el juicio político con las firmas de respaldo y responsabilidad de los asambleístas Tello y Bernal. Quizás ahora dirán que no sabían, pero usted, Alfredo, que es abogado, sabe que la ignorancia no excusa de responsabilidades. Así ahora, no sobre se el hace asunto de política. Alexis Mera. Muy bien. Este aspecto es extremadamente grave y lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales. Y para terminar la idea, Alfredo, esto es una falta de respeto a la Asamblea Nacional, a los asambleístas. La forma de respetar a la Asamblea es llevarle documentos verdaderos, ir con la verdad. Esto es una falta de respeto a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización y yo diría incluso al propio movimiento político al cual se pertenece, porque lo deja absolutamente en mal predicamento este tipo de prácticas. Sobre lo que mencionan en relación a la carta del doctor Alexis Mera. Él está convocado a la Asamblea Nacional, él responderá por sus actos ante la Asamblea el próximo día lunes. Pero debo decirle también que en el mismo juicio político el asambleísta Bernal dice que se ha presentado un alegato por parte del doctor Alexis Mera en esos procesos judiciales en la ciudad de Porto Viejo. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en estricto respeto del principio de independencia judicial interna y externa, no se pronuncia sobre alegatos que las partes procesales inserten en los juicios. Para eso están los jueces, que son los que deben determinar la pertinencia o no de dichos alegatos. Pero dicho sea de paso, Alfredo, debo decirle que en estos 5 años y medio en los que yo he ejercido la presidencia del Consejo de la Judicatura, el doctor Mera ha presentado 4 quejas contra jueces. Ninguna ha significado ninguna destitución a ningún juez, y de las cuales 2 fueron declarados inocentes los jueces y 2 recibieron sanciones menores. Y en el caso en cuestión, ningún juez fue sancionado.
Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por su participación en Contacto Directo.